hasta la medianoche tienen tiempo de entregar sus respuestas al correo que les envié. Y Eh, Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches, ¿está ahí? Se ha congelado la pantalla. Salió. Un toque, le voy a escribir a su WhatsApp ya. ya, sí, ¿me escuchan bien, por favor? Sí, doctor, ahora sí. Hace unos Sí. minutos se había congelado la pantalla. Sí, hubo un problema, me quedé sin internet, estoy ahorita con el celular, no hay problema. Adelante, por favor. Gracias. Ya, está bien. Muy bien, chicos, vamos a empezar con la presentación de la historia clínica número 1. Siéntanse con la libertad a participar, a interrumpir si es que por ahí les salió otra cosa o han encontrado otra cosa. Así vamos a aprender todos mucho mejor. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar con la anamnesis. Tenemos un paciente de sexo femenino, de edad 30 años, de iniciales MPR, cuya ocupación es ama de casa, estado civil, casada, lugar de nacimiento es en Iquitos y el lugar de procedencia también es en Iquitos. Enfermedad actual. Esta es una paciente que hace aproximadamente unos 6 meses presenta sensación de malestar caracterizado por cansancio, debilidad, falta de fuerzas y refiere que se fatiga con facilidad. Además, presenta palpitaciones y en ocasiones también mareos. Funciones biológicas. Su apetito se encuentra disminuido, su sueño ha aumentado, orina sin alteraciones, heces, realiza una deposición cada 2 días, su sed se encuentra sin alteraciones, peso, tiene una pérdida ponderal no cuantificada, micción y deposiciones normales, y su FUR fue hace 3 semanas. Además tiene un régimen catamenial 8/25. En los antecedentes tenemos los antecedentes personales, que ella consume, bueno, tiene una dieta predominantemente rica en carbohidratos, ingesta solamente 2 veces al día, tiene 4 hijos vivos y sanos. En los antecedentes patológicos, ella refiere haber sido diagnosticada de parasitosis en la niñez, por lo que recibió tratamiento. No precisa qué medicación recibía, ni tampoco de qué tipo de parásitos se infectó. Y antecedentes familiares sin importancia. En el examen clínico tenemos sus funciones vitales, tiene una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 por minuto. Ahí vemos al costado derecho los valores normales, ¿no? La presión arterial de 90/65, una temperatura de 36.5 grados Celsius, un peso de 48 kilogramos, una talla de 1.60 y bueno, su IMC
Lo calculé, es 18.8, que se encuentra en un peso saludable, podríamos decir, ¿no? Examen clínico. Al examen físico se encuentra palidez marcada de piel y mucosas, atrofia de mucosa lingual, uñas con estrías, cabellos quebradizos. En lo que se refiere al aparato cardiovascular, tiene un soplo sistólico en todos los campos. Su abdomen se encuentra blando, depresible, no doloroso y tampoco presenta visceromegalia. El resto del examen clínico no presenta alteraciones. Ahora, también en la historia clínica se nos plantean unas preguntas, ¿no? Teniendo en cuenta la anamnesis y el examen clínico, conteste las siguientes preguntas. Motivo de consulta, alteración fisiopatológica principal. También se nos pide plantear el o los síndromes y qué exámenes complementarios podríamos solicitar. ¿Alguien por ahí quiere participar? O sea, a ver, Luis Sebastián Sedano. Uno. Sí, yo podría mencionar el motivo de consulta. Ya. El motivo de consulta por el cual viene la paciente femenina de 30 años, bueno, se refiere a un cansancio, debilidad, una fatiga fácil, palpitaciones y mareos, que nos menciona el caso de aproximadamente unos 6 meses de evolución. Esto estaría asociado a una pérdida de peso no cuantificada y una palidez cutánea y mucosa. Ese sería el motivo de consulta. Muy bien, gracias por tu participación. Yo también tengo las respuestas en las siguientes diapositivas, pero me gustaría seguir escuchándolos a ustedes. A ver, el siguiente es Klinder. Sí, entonces continuaría con alteración fisiopatológica principal. Ajá. Y bueno, según sus signos y síntomas, que estarían más acorde a una alteración nutricional, lo cual indicaría un posible padecimiento de anemia por falta de hierro, debido a los signos como la atrofia de la mucosa lingual, el cabello quebradizo, las estrías en la uña. Y bueno, y el mecanismo fisiopatológico de esto básicamente sería la deficiente capacidad de transportar el oxígeno de estos glóbulos rojos que han perdido esta capacidad, ¿no?, de transportar el oxígeno. Muy bien, gracias por tu participación. A ver, Leonardo, con los síndromes. Sí, bueno, un síndrome que se presenta puede ser el síndrome anémico, ya que, bueno, se manifiesta con los signos y síntomas, ¿no? Como la palidez, las palpitaciones, la debilidad, la fatiga, ¿no? Y el soplo sistólico. Muy bien. Murillo, ¿quieres complementar o pasas a la siguiente pregunta? Sí, creo que podría pasar a la siguiente pregunta. No sé si alguien más quería complementar las anteriores, pero bueno, los exámenes, bueno, solamente tomando en cuenta el análisis y el examen clínico, sería bueno, como examen complementario, pedir lo que es un perfil férrico completo, ¿no? Hierro sérico, ferritina, la capacidad total de fijación de hierro, la transferina, saturación de transferina para poder bueno, confirmar esta carencia de hierro, ¿sí, no? Porque todo lo que indica la anemia más común que hemos visto, bueno, en las anteriores historias clínicas que hemos visto durante la carrera es las anemias ferropénicas, ¿sí, no? Bueno, y también, aunque no sé si se puede relacionar mucho, ya que es solamente una partecita de lo que se estaba hablando, que es que en la niñez ha tenido un tema de parasitosis, ¿sí, no? Bueno, puede pedirse lo que es un examen parasitológico en ese, ¿sí, no? Pero también otro examen importante se podría evaluar lo que es la vitamina B12 y el ácido fólico para poder, digamos, determinar una anemia, ya sea mixta o sea, bueno, solamente ferropénica, ¿sí, no? Porque recordemos muy bien que su dieta es rica en carbohidratos, ¿sí, no? Entonces no podremos confirmar que ella come carnes rojas, sino ya que, bueno, no sabemos si ella es, bueno, pobre, porque como sabemos, estos tipos de carnes son muy caras, ¿sí, no? Y eso sería los exámenes complementarios que podría solicitar. Muy bien, muchas gracias. Sheila. Sí, más que todo para complementar, en el tema de la alteración fisiopatológica principal, como ya mencionaron, es una anemia, podríamos
ir por la rama de ser ferropénica. Y bueno, que es crónica por lo que nos refieren a que ha pasado 6 meses, si mal no me equivoco, desde el que presenta esta sintomatología. Tal vez recalcar en esta alteración el tema de la dieta, que además de ser una dieta pobre en hierro, es rica en carbohidratos y esto genera un déficit nutricional crónico, pero aparte de eso puede interferir con la absorción del hierro, especialmente si la paciente puede consumir fitatos como el tema de el arroz integral, la avena. Y tal vez un síndrome que podría plantear es el síndrome de la arritmia cardíaca, en la cual el corazón late demasiado rápido o de forma irregular, bueno, en este caso de forma irregular, y a pesar de que es un mecanismo compensatorio, podría, o esa era mi duda, si es que podría incluirse ahí como síndrome. Y un examen complementario, tal vez el examen de heces para ver lo de la parasitosis. Ujú. Está muy bien. Eh, bueno, el último, a ver, David. Ujú. Muchas gracias. Entonces, a ver, voy a continuar. Bueno, tenemos el motivo de consulta, como ya lo mencionó Sedano, tal vez un poco para recapitular o complementar tal vez. El motivo de consulta sería una sensación de malestar que siente la paciente, caracterizado por cansancio, debilidad, falta de fuerzas, palpitaciones y también mareos ocasionales. La paciente presentaría una anemia ferropénica caracterizada por una disminución de la hemoglobina y el hematocrito, una microcitosis, hipocromía, anisopoiquilocitosis, que justamente es la diferencia, ¿no?, de tamaño y forma entre los glóbulos rojos en la lámina periférica. También presentaría una ferritina sérica disminuida, hierro sérico bajo y saturación de transferrina reducida. Todo esto indicaría un déficit de hierro que va a generar una alteración en la síntesis de hemoglobina y el transporte del oxígeno, ¿no?, en el cuerpo. Algunos síndromes que planteé fueron el síndrome anémico, que ya lo había mencionado Leonardo, que se caracteriza justamente por palidez, fatiga, astenia, disnea de esfuerzo, palpitaciones y un soplo sistólico funcional, ¿no? También el síndrome ferropénico, como lo estaba mencionando David, uñas con estrías, coiloniquia, cabellos quebradizos, glositis atrófica también. Y por último, el síndrome constitucional, que se nos comenta en la historia que tiene una pérdida de peso no cuantificada, ¿no? Una disminución del apetito y una somnolencia aumentada. Ahí se puede ver la coloniquia, toda la diferencia entre una persona con anemia y una persona que está normal, ¿no? ¿Qué exámenes complementarios se podría solicitar? Bueno, podría solicitar tal vez un examen parasitológico de heces con antecedentes, ¿no? Se menciona que tuvo un antecedente, ¿no?, de haber sido infectada por parásitos cuando era niña. Y también que Iquitos también es una zona endémica, ¿no?, donde hay el mintiasis, así, ¿no? Entonces, justamente esto se solicita para poder descartar esto. También un examen ginecológico y ecografía para tal vez por ahí descartar descartar menorragias o metrorragias. Una prueba de sangre oculta en heces también,
endoscopía digestiva alta o también una colonoscopía, ¿no? Si es que existe una sospecha de una hemorragia gastrointestinal. Y también, por si acaso, un perfil nutricional, ¿no? Para ver la vitamina B12 y ácido fólico, para, para descartar justamente que sea una deficiencia que sea por causa de una deficiencia de estas vitaminas, ¿no? Eh, Doctor, si es que quiere comentar algo antes de pasar a los exámenes de laboratorio, normal. Bueno, ya que estamos conversando un poco sobre la clínica y viendo lo del paciente, etcétera, ¿qué podrías tú tratar de descartar o negar del examen clínico? ¿Qué hallazgos, por ejemplo, te hubiesen gustado que sea más explícito en la historia clínica? ¿Por, por qué les Mm, hago esta pregunta? Porque de frente ha sido al cuadro anémico, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando yo tengo un cuadro anémico, ¿qué otros detalles me gustaría conocer que me van a ayudar, sobre todo para descartar otras entidades? ¿Alguien quiere dar alguna respuesta? A ver, Edgar Klinder. No entendí muy bien la pregunta, doctor, pero creo que más o menos quiere decir, o sea, el cuadro anémico, por qué razón es, y de repente puede hacer pedir un examen justo del cupro parasitológico para poder saber si todavía contienen parásitos y de alguna manera eso está afectando a la anemia Claro, perropénica. ya. Yo a lo que me refiero, por ejemplo, es lo que les mencioné en un comienzo, era que siempre nosotros deberíamos tener cuidado con el interrogatorio. Si el paciente no nos lo dice todo, debemos saber preguntar. Es decir, tener una entrevista bastante completa, bastante adecuada. Y el otro punto importantísimo es la exploración física. La exploración física nos va a dar una serie de detalles bastante nutritivos que nos van a permitir armar mejor nuestro rompecabezas diagnóstico. Entonces, cuando yo tengo un paciente en el que lo veo anémico, que por algún motivo está teniendo este episodio, ¿no? Lo primero que a veces hago es me pregunto, ¿es agudo o es crónico? Y ustedes ya lo han mostrado. Por ejemplo, en piel, la palidez, etcétera. Incluso han mostrado imágenes de las mucosas, ¿no? Y nos sucede frecuentemente en laboratorio. Por ejemplo, que viene un paciente y dice, yo le he visto la mucosa conjuntival a mi paciente y no puede ser pues que tenga 13 de hemoglobina porque es un paciente que está anémico. Mi clínica manda. Y yo le hago la pregunta y le digo, yo tengo el resultado del laboratorio y está bien controlado. El equipo me dice que está controlado. El paciente no tiene esta sintomatología como la de la historia clínica. Entonces, ¿en qué casos yo podría ver, por ejemplo, que hay una discordancia entre mi clínica y mi hallazgo laboratorial? Hay algunas condiciones, por ejemplo, se dice que en un paciente alérgico, ustedes pueden ver palidez en las mucosas sin que el paciente, por tener esta palidez, sea una expresión de una anemia. Lo otro es saber examinar. Generalmente vemos la palma de las manos, estos pliegues interpalmares, que cuando desaparecen, no tienen color, generalmente uno tiene menos de 7 gramos de hemoglobina. ¿Ya? Otro parámetro que nosotros buscamos a veces en estos pacientes
es ver la presencia de ganglios. Si hay ganglios en todas las cadenas, etcétera, supraclaviculares, epitrocleares, inguinales, etcétera. Aunque no es motivo de la historia clínica, pero tenemos que negarlo. No presencia de adenomegalias. Porque sí, en la historia, por ejemplo, decimos no visceromegalia. ¿Cómo está ese vaso? ¿Cómo está ese hígado? ¿No? Está bien, no hay visceromegalia, pero hay un borde hepático, el hígado está crecido, está normal, está chico el hígado. ¿Cómo puedo yo saber? En la piel, además, hay signos de sangrado, hay petequias, hay equimosis, hay hematomas, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros vemos algo que está relacionado con sangre, vale decir, en la sangre tenemos las 3 células, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Entonces, agotemos nuestra clínica tratando de ver si se correlaciona o no con lo que vamos pensando para ir solicitando las pruebas diagnósticas que puedan ameritar nuestro diagnóstico clínico. Pero está bien presentado, está excelente. Continuemos, por favor. Ok, doctor. Es muy importante, ¿no? Agotar primero la clínica y después solicitar las pruebas complementarias. Bueno, ahora pasando a los exámenes de laboratorio, tenemos el hemograma. Está con resaltador. Bueno, está resaltado lo que más o menos se podría considerar que no está dentro de los valores de referencia, ¿no? Tenemos el valor de los leucocitos, que está dentro de los valores de referencia, los hematíes, que está por debajo, la hemoglobina también, vemos que está, para la redundancia, está anémica, ¿no? El hematocrito también está disminuido. Y en la fórmula diferencial relativa, bueno, todos los demás valores, por ejemplo, los abastonados, segmentados, linfocitos, los eosinófilos y basófilos, están dentro de los valores de referencia, sin embargo, los monocitos no. Están ligeramente por debajo, ¿no?, del valor de referencia. También en la fórmula diferencial absoluta vemos que, bueno, ahí sí están todos dentro de los valores de referencia. Pasando a los otros hallazgos, en la lámina periférica tenemos anisocitosis, 3 cruces, poiquilocitosis, 3 cruces, hipocromía, 3 cruces, microcitosis, 2 cruces y policromatofilia, 1 cruz. En plaquetas vemos que estas están también aumentadas, se encuentran muy por encima de los valores de referencia. Y las constantes corpusculares, las que nos van a indicar si es que es una anemia microcítica, hipocrómica, ¿no?, etcétera. Tenemos el volumen corpuscular medio, que está por debajo de los valores de referencia, ¿no? Esto nos diría que estamos ante una anemia de tipo microcítica, ¿no? También tenemos la hemoglobina corpuscular media, que está debajo de los valores de referencia, y la concentración de la hemoglobina corpuscular media, que también está debajo de los valores de referencia. Tenemos también otros exámenes hematológicos, como los reticulocitos, que está dentro de los valores de referencia, y el velocidad de sedimentación globular, no sé si me corrigen por ahí, que está, bueno, está aumentado, ¿no? Está bastante aumentado. En los exámenes bioquímicos tenemos que la ferritina sérica está por debajo de los valores de referencia. El hierro sérico también está muy por debajo de los valores de referencia. Entonces ya nos va indicando, ¿no?, que es una anemia tipo ferropénica. Capacidad total de fijación del hierro, bueno, está elevado. Y el porcentaje de saturación de transferrina está disminuido, ¿no? No hay mucho hierro que se una a la transferrina.
La transferrina receptor soluble, el receptor soluble de transferrina, está aumentado también, ¿no? Hay bastante transferrina y poco hierro que se va a unir a la transferrina. Bueno, ahora pasando a las preguntas del cuestionario. Tenemos 7 preguntas. También pueden participar, levanten su mano y yo voy a estar atento. De acuerdo con las constantes corpusculares, señale el tipo de anemia y fundamente su respuesta. Bueno, ahí está lo que puse. Bueno, nos indica, ¿no? El volumen corpuscular medio nos indica que estamos ante una anemia microcítica. La hemoglobina corpuscular media nos indica que está bajo, nos indica que estamos ante una anemia de tipo hipocrómica también. Y la concentración de la hemoglobina corpuscular media también está bajo, ¿no? Ahí nos dice entonces las características, estamos ante una anemia microcítica hipocrómica y que es bastante común en anemia ferropénica. ¿Alguien quiere complementar? O ya para la siguiente pregunta, a ver. Sí, David. Muy bien, David. Aarón. Bueno, creo que no habría mucho más que añadir. Me parece que podría participar en la siguiente pregunta. Ok. Bueno, a Sebastián también lo vamos a pasar para la siguiente pregunta, ¿ya? Gracias. Sí, antes que pasen a la siguiente pregunta, Sí, doctor. ¿qué es importante, además de ver las constantes corpusculares que ustedes ya las han comentado, ¿no? Generalmente siempre vemos el tamaño, vemos la forma, vemos la coloración, y acá quizá rescatar un poco respecto a si no hay o no formas diferentes de expresión de la hemoglobina. Por ejemplo, en la poiquilocitosis, ¿no? Ver si hay hematíes fragmentados, los famosos dacriocitos o balocitos, ver si es que hay los eliptocitos. Eso es algo que también ustedes tienen que buscar de información en un hemograma, ¿no? Si es que no encuentran ese tipo de información, se quedan pues con lo que es anemia microcítica hipocrómica. Porque si tuviesen algunos otros datos adicionales, por ejemplo, que le digan, oiga, hay microcitos, ¿no? Hay hipocromía, pero hay ovalocitos. Oye, no vaya a ser una anemia hemolítica autoinmune. Oye, hay unos eliptocitos. Oye, no vaya a ser una talasemia. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante buscar los detalles en este tipo de información que nos va a dar el laboratorio. Continúa, por favor. Muy bien. En la siguiente pregunta, explique el valor de los reticulocitos. Reticulocitos, vimos que el valor estaba en 1.2% dentro de los valores de referencia. Y bueno, en este contexto de anemia severa, que la hemoglobina está en 5 gramos por decilitro, este valor justamente es muy bajo.
porque la médula ósea debería estar hiperactiva, ¿no? Entonces esto indicaría una eritropoiesis deficiente por falta de hierro y no por una destrucción periférica, por ejemplo, ¿no? Sino justamente porque no hay hierro disponible, ¿no? Para la producción de hemoglobina. ¿Alguien quiere complementar? Bueno, bueno, entonces paso a la siguiente. ¿O quiere comentar algo, doctor? Muy A bien. ver, Alexandra, Nicole, ¿puedes comentarnos algo? Sí, doctor. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha indicado mi compañero. Si bien es cierto, el valor de 1,2% está dentro de los parámetros normales, en realidad este debería ser más elevado debido a que, como podemos apreciar, la paciente tiene una anemia severa que es de 5 gramos por decilitro, cuando lo normal en mujeres es de 12. Entonces, debido a esta disminución significativa, lo ideal o lo que se esperaría encontrar es que este valor de reticulocitos esté más elevado, incluso más de lo normal. Entonces, acá podemos ver que la médula ósea no está respondiendo con una producción aumentada de los glóbulos rojos, como se esperaría encontrar para poder compensar esta anemia severa. Muchas gracias, Alexandra. Me gustó tu respuesta. ¿Y qué nos puede decir Luis Leonardo? Sí, doctor. Bueno, bueno, como bueno, mencionaba mi compañero y mi compañera, el valor de los reticulocitos es, bueno, viene a ser 1,2 y se encuentra en un rango normal. Sin embargo, también estos reticulocitos nos indica directamente la actividad eritropoyética de la médula ósea. El hecho de que el valor de los reticulocitos está tanto en un límite bajo normal, nos indica que, como mencionó mi compañera, que la médula ósea no está funcionando o está funcionando inadecuadamente para el grado de anemia que tiene la paciente. ¿Alguien que quiera adelantarse a alguna pregunta que nos viene? A ver, ¿cómo me explico? Ya tienen ustedes los reticulocitos y ya me están hablando de que por el grado de anemia no les parece que esa cifra sea muy ventajosa para el paciente, ¿no? Entonces me dan a entender de que probablemente no está respondiendo bien a la hematopoiesis. Pero los reticulocitos nos van a servir para algo que justamente mencionaste, Luis, Leonardo, y que es parte de la pregunta cuarta. ¿Quieren continuar con la siguiente pregunta o quieren abordarla de una vez? Doctor, entonces para complementar sería la parte de que al tener este valor de 1,2 que no correspondería con lo que esperaríamos en, la, en un examen normal de laboratorio que debería ser elevado, nos daríamos cuenta de que esta médula ósea no está funcionando como debería de ser, lo cual nos indicaría también de que va por el lado de que es una anemia no regenerativa, ya que la capacidad de regenerar los glóbulos rojos no está siendo compensada de manera correcta por la parte de la médula ósea. Así es, y para eso emplean ustedes el índice de producción medular como lo está mostrando su compañero. Entonces, fíjense la importancia de los reticulocitos. Y al margen de que nos va a mostrar digamos, procedimiento, ¿no? También nos va a servir para valorar la respuesta al tratamiento de la anemia. En la medida que se va corrigiendo
los reticulocitos, ¿no? En cuanto a su índice de producción, etcétera, nosotros vamos a darnos cuenta que también está respondiendo al tratamiento que le vamos a ir dando a nuestro paciente. Pero continuemos que vamos bien. Sigue, por favor. Está bien, doctor. Voy a regresar brevemente a la pregunta 3, solamente para definir de manera muy breve la anisocitosis como la variación en el tamaño de los eritrocitos, la pupilocitosis como la variación en la forma de los eritrocitos, la hipocromía, en donde se va a ver una palidez aumentada en el centro del eritrocito justamente por déficit de la hemoglobina, y la policromatofilia, que es la presencia de matíes inmaduros, ¿no? En los reticulocitos. Y ahora la pregunta 5, ¿qué importancia tiene el hierro sérico, la capacidad total de fijación del hierro y el porcentaje de saturación de transferrina en el diagnóstico clínico de la paciente? Bueno, yo había respondido que el hierro sérico en esta paciente está muy por debajo del valor normal, lo cual explicaría la disminución de la síntesis de la hemoglobina, ¿no? Esto va a causar justamente los signos que se pueden ver en la paciente, como la palidez y también, bueno, los síntomas como la fatiga y la disnea. También la capacidad total de fijación de hierro en esta paciente está elevada debido a que su organismo justamente está intentando compensar esta carencia, lo que va a confirmar o confirmaría que el problema no es justamente el transporte del hierro, sino de la deficiencia real de hierro, ¿no? Una dieta que no podríamos decir que no contemple el hierro en sus nutrientes, ¿no? También con respecto al porcentaje de saturación de transferrina, un valor del 15% significa que la mayoría de la transferrina circula no unida al hierro, ¿no? Está vacía, por así decirlo, lo cual demuestra que la médula ósea no dispone de justamente del sustrato necesario, que es el hierro, para la eritropoiesis, ¿no? ¿Alguien que quiera complementar tal vez? O si no, ya pasamos a la siguiente pregunta. Sí, antes que pases a la siguiente pregunta, yo quisiera agotar algunos puntos, ¿no? Generalmente estábamos viendo de que ¿puedes volver a tu índice de producción medular? Ahí está, doctor. Ya. La fórmula dice índice de producción medular, porcentaje de reticulocitos, ¿no? Por hematocrito del paciente entre el hematocrito normal. Este hematocrito normal, ¿cómo lo pueden catalogar? ¿Y a qué va mi pregunta? Porque lo vas a poner el hematocrito normal en el mínimo o en el máximo. ¿Cuál va a ser el hematocrito normal de tu paciente? Por ejemplo, 38, 37, 40, o va a ser un 45 el hematocrito normal de tu paciente. ¿Tiene alguna importancia o no tiene ninguna importancia esta fórmula? Sí, doctor. Bueno, he visto que lo suelen considerar 45. Ese es un punto de controversia, ¿no? Porque si bien es cierto, yo quiero llevar al hematocrito ideal de mi paciente, pero un paciente de esta naturaleza podría caminar bien con un hematocrito de 40 o no. Les hago esta pregunta porque a veces estos pequeños detalles van a ser controversiales. Entonces a veces no es necesario irnos al ideal. Bueno, para mí sí, es importante irme al ideal, a la excelencia. Pero siendo realistas, el conseguir un hematocrito ideal en el paciente nos puede distorsionar un poco el enfoque clínico y el tratamiento. ¿Por qué? Porque la respuesta a los tratamientos demora.
¿Qué tiempo tienen ustedes estimado que puede demorar la respuesta al hierro en un paciente o en una paciente? 6 meses. Para llegar a ser normal. Sí, porque todavía tendría que, bueno, al ser es una condición crónica de la paciente, tendría todavía que rellenarse las reservas de hierro que se supone que ya están disminuidas en este caso. Claro. Algo interesante es, por ejemplo, saber de que cuando yo empiezo a darle hierro a mi paciente, ¿ya? La respuesta va a ser en el laboratorio para controlar. La respuesta empieza prácticamente en el organismo rápido, pero para poder expresarse en los datos del laboratorio pasan 11 días. Recién a partir de los 11 días yo voy a empezar a ver cambios en el laboratorio si, si la paciente está realmente caminando bien con el tratamiento que yo le estoy dando en base al hierro. ¿Ya? Y generalmente lo que va a subir es de 0.2 a 0.0 gramos por hierro por día, como máximo. Entonces, este es un crecimiento de hemoglobina lento. ¿Ya? Cuando estamos hablando de una anemia carencial de cianocobalamina, de ácido fólico, la respuesta va a ser a partir del 6.º día. Y también va a subir de 0.2 a 0.4. Generalmente suben de 0.1 a 0.2. No es tan rápido que vamos a tener una respuesta milagrosa. Otro de los puntos es que si nosotros empezamos a dar el tratamiento y no conocemos los datos basales, en cuanto damos el tratamiento, por ejemplo, a las 6 horas ya puede haber cambios en los exámenes de laboratorio, sobre todo en lo que llamamos en el estudio de sangre periférica. Nos va a variar. Algunos dicen, no, que si recién en unos días va a cambiar. Cambia en horas, en 6 horas, 12 horas ya cambió desde el punto de vista del laboratorio. Algo también que nosotros a veces tenemos que valorar es el costo-beneficio. Un blister de sulfato ferroso que trae 10 comprimidos, probablemente les puede estar costando 30 céntimos, 50 céntimos en una farmacia. Mientras que la ampolla de hierro endovenoso les está costando 700 soles. Son distintas composiciones de hierro, ¿cierto? Entonces, también acá nosotros tenemos que valorar costo-beneficio, tenemos que valorar tiempo de respuesta, tenemos que valorar accesibilidad, oportunidad al tratamiento, y es lo que nos convierte en artífices de la salud de la sociedad. Por eso es importante que ustedes conozcan este capítulo, conozcan cómo poco a poco, con los datos que están obteniendo ahora, cómo pueden ustedes verlo en sus pacientes y ir ganando su propia experticia para cuando tengan que desarrollar su práctica médica. ¿Ya? Yo voy a hacer una pregunta a ver, ¿quién es el...? A ver, Sheila Fátima. Sí, doctor. ¿Qué es policromatofilia, Sheila? Era la pregunta. Ah, ya, era la otra pregunta. Es más que todo en la fórmula de los glóbulos rojos. Cuando hay una tinción, van a teñirse de una forma dispareja y eso se observa bajo un microscopio. Claro, es la mayor captación del colorante supravital
del hematíe, al estar joven, ¿no? Al estar terminando su etapa de maduración, en el que acaba de perder el núcleo, esos son los reticulocitos, los restos de ARN, y tienen esa expresión de color más intensa. Está bien lo que dices. Continúa, por favor, con tu exposición. Ok, doctor. Gracias, Daniel. Sí, Glender. Doctor, tengo una consulta. Encontré una fórmula en donde hablaban de un factor de corrección, factor de maduración de corrección, así se llamaba. ¿Este cuándo se aplica o está mal incluirlo en la fórmula? No, sí se incluye y generalmente se va a incluir según el grado de anemia. Entonces, en este caso, en la fórmula que está ahí, faltaría multiplicarlo por el Por el factor factor de de... corrección. Está bien lo que tú dices. Ah, ya. Excelente tu intervención. Algunos no se hacen problemas si ese factor de corrección le ponen 2 y no se hacen problemas. Pero más exacto, más fidedigno, como te decía, por eso es bueno que ustedes intervengan. Ese factor de corrección va a depender del grado de anemia, ¿ya? Porque es el tiempo de vida media del reticulocito, 2. Entonces, cuanto más anémica es la persona, ese grado de corrección es menor. Y también el hematocrito normal va a depender, yo en este momento, cuánto quiero llevar a mi paciente. Ya. Primero lo estabilizo y después lo normalizo. ¿Ok? Ok, doctor. Ya, eso ya va a depender de... Por eso que la medicina es un arte y es una ciencia. Ah, ya, pero, o sea, aún así, bueno, porque estaba en la parte de división, si lo dividiéramos, igual seguiría saliendo 0.20. Las diferencias son mínimas, para serte franco. Ajá. Salvo que te agarren en el borderline, pero es mínimo. Por eso no incidí mucho, pero excelente tu intervención. Muy bien. Entonces, continuamos. Sí. ¿Cuál es la etiología de la anemia? Bueno, la etiología sería un déficit que es por déficit de hierro. Probablemente se deba a un aporte insuficiente, ya que la dieta no se contempla esto, ¿no? Como le había mencionado, come solamente 2 veces por día y su comida es pobre en proteínas, ¿no? Y no se sabe, pero tal vez podría haber una posible pérdida de sangre, ¿no? Ya sea de tipo ginecológica o digestiva. Por eso también se nos preguntaba qué tipo de pruebas complementarias podríamos solicitar, ¿no? Y bueno, eso sería. Y ya, para la última pregunta, en este caso, ¿estaría indicado el estudio? Antes que pases a la última pregunta, Sí, doctor. y respecto a la etiología de la anemia, ahí tienes una prueba, ya, en la historia, que se llama transferrina receptor soluble. ¿Qué información? ¿Para qué la pidieron? ¿Tiene algo que ver con la etiología de la anemia o no? Bueno, la transferrina, si es que está muy elevada, sería porque el cuerpo justamente está intentando, como si no estuviera produciendo lo suficiente transferrina, ¿no? Está intentando como compensar. Para... No, te estoy preguntando por el receptor soluble. A ver, David Fernando.
A ver, Edgar, has levantado la mano. Sí, bueno, básicamente lo mismo que mi compañero David mencionó, de que esa transferina receptor soluble es básicamente un receptor. Y a nuestro cuerpo, o en el caso de la paciente, al tener una deficiencia de hierro, lo que va a hacer es aumentar la cantidad de receptores para poder captar más hierro intracelular y así aumenta el nivel de hierro. Y por eso está elevado en los exámenes de laboratorio que le hicieron. Claro, el receptor soluble son fragmentos de la transferrina y se incrementan para poder captar el hierro, y está bien lo que ustedes me van diciendo. Pero quería yo mencionarles, ¿qué pasa si yo ya sé? A ver, Glenny va a hablar. Adelante, por favor. Sí, doctor. Doctor, yo pensaba que esa prueba de la transferencia receptor soluble se había pedido para diferenciar la anemia ferropénica de una anemia por una enfermedad crónica. Porque en la historia clínica la paciente dice que ya fue como hace 6 meses que empieza a presentar los síntomas. Entonces, se le pide esta prueba para asegurar de que es una anemia por ferropénica y no por una inflamación crónica. Claro. Vean, es interesante conocer lo que ustedes están mencionando porque sí tiene que ver, pero básicamente la utilizamos nosotros en el caso de las anemias que no responden al tratamiento de hierro, siendo anemias ferropénicas. ¿Ya? Yo sé que le falta hierro a mi paciente, le doy hierro, pero no responde al tratamiento. ¿Qué está pasando? Y eso tiene un nombre, se llama anemia refractaria. Entonces, sí hay cómo utilizar la terapéutica para evitar la refractariedad al hierro, ¿no? Ahí hay tratamientos, que no es el motivo de ahora. Pero a mí me va a dar información en caso que mi paciente no responda al tratamiento, si estoy ante una anemia refractaria o no estoy ante una anemia refractaria. Doctor, pero cuando habla de anemia refractaria sería en caso de que la transferrina receptor soluble sea menor a 1.9 o... Así es. Ya. Que es menor. Entonces, pero yo sé que estoy ante un paciente que no tiene hierro, le doy, oye, ¿por qué no mejora? ¿Cómo yo puedo demostrar? ¿Por qué? Porque ahí justamente viene parte de escoger qué tipo de composición de hierro yo le voy a dar a mi paciente. Si bien es cierto, el sulfato ferroso es el más económico, el más barato, no todos los pacientes lo toleran porque no les gusta el sabor metálico, algunos se quejan de que les da gastritis, otros de que es pesado, que tienen que esperar 1 hora para recién ingerir alimentos, no lo puedes ingerir con el té, una serie de cosas, ¿cierto? Entonces, se recurre a otro tipo de hierro, al hierro polimaltosado, a este hierro endovenoso que tiene una composición y que responde muy bien al organismo, pero que necesita ciertas condiciones para aplicarlo, como diluir la ampolla para que no te produzca flebitis, etcétera. Cosas que ustedes van a ir viendo gradualmente, probablemente ya las están viendo, las van a poder desarrollar mejor. Pero este tipo de información que ustedes tienen con estas herramientas de exámenes de laboratorio pueden tener un seguimiento adecuado para su paciente y explicarse el porqué de la respuesta, el porqué no de la respuesta. Y eso es lo que queremos que ustedes lo tengan como herramientas para el manejo de sus pacientes cuando tengan la problemática del caso clínico en sí. ¿Ya? No sé si nos dejamos entender. Doctor, disculpe, solamente por comentar, o sea, cuando es menor, cuando el receptor, transferir receptor soluble es menor a 1,9, ahí sería una anemia refractaria. Claro. Y ahí, digamos, o sea, si fuera esta
menor a 1,9, sería necesario hacer esa última pregunta que preguntan para indicar el estudio de médula ósea. En ese caso sí. Esa pregunta se la dejo a ustedes, después la contestamos. Ok. Sigamos, por favor. Muy bien. Ya para culminar entonces con la séptima pregunta. En este caso, ¿estaría indicado el estudio de médula ósea? Bueno, no está indicado inicialmente, ya que la clínica, junto con el hemograma, el estudio en la lámina periférica y el perfil férrico ya nos van a ayudar al diagnóstico de la anemia ferropénica. Según lo que, bueno, he podido leer un poco, dice que se menciona que el estudio de médula ósea se reserva para casos atípicos, por ejemplo, cuando hay una anemia inexplicable, o también cuando se sospechan de otros procesos hematológicos, ¿no? También podría ser cuando hay trombocitopenia y leucopenia que vienen junto con la anemia, ¿no? Y bueno, eso sería la respuesta de la pregunta 7. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias. A ver. Francisco Anthony, Sí, doctor, buenas noches. dime, ¿estás de acuerdo con la respuesta? Pues sí, porque ya lo que se ha venido analizando, el paciente tenía ya una anemia muy clasificada, que era anemia microcítica hipocrómica con el perfil férrico que era compatible con anemia ferropénica, porque tenía la ferritina baja, hierro séptico bajo y la capacidad de terminificación de hierro elevado, y aparte de la saturación de transferrina disminuida, ¿no? Entonces, como está bien documentado y los exámenes complementarios también lo mencionaban, pues el aspirado, pues en este caso el aspirado o un estudio de médula, pues no, yo creo que no modificaría al menos el, el, el análisis del caso. ¿Alguno de ustedes que quiera o que esté en desacuerdo con la respuesta de sus compañeros? Sheila, cuéntanos. En mi caso, yo creo que sí se necesitaría un estudio de médula ósea, ya que como hemos venido viendo en el índice de producción reticulocitaria, hay un nivel menor a 2 de lo que vendría a ser lo regenerativo. Y pues, bueno, en mi caso me salió 0,192 con el coeficiente de maduración, factor de maduración, si no me equivoco. Y pues eso, y considerando que también los reticulocitos debería tener un mayor valor debido a que ya hay una anemia severa por la hemoglobina de 5, considero que hay un problema en la médula ósea. Claro, vea, nosotros cuando hablamos de los exámenes de médula ósea, estamos hablando de unos exámenes que son invasivos. Pero cuando vamos al término invasivo, desde el momento que nosotros obtenemos sangre, ya estamos ante un examen invasivo. ¿Por qué? Porque estamos invadiendo al organismo con una agujita, con una jeringa o con estos tubos al vacío, etcétera, por mínimo que sea, pero es invasivo. ¿Para qué nos sirve la médula ósea? En la médula ósea, cuando tuvimos la teoría, nosotros hablamos de que hay una relación de la celularidad versus la grasa que se ven en los osteoclastos de un 40% de células y un 60% de grasa. Entonces, en base a la celularidad, yo puedo decir si estamos ante una médula normocelular, hipocelular o hipercelular. Segundo, esta es una prueba que cuando se realiza con experticia es un procedimiento, yo me atrevería a decir, inocuo, como una curación de diente. Lógicamente que si el que me va a curar el diente no tiene la experticia necesaria, puede terminar en tragedia.
El aspirado de médula ósea tiene sus bemoles. Cuando se hace en el manubrio external, entre el segundo y tercer espacio del manubrio external, yo no puedo bajarme más. ¿Por qué? Porque puedo caer a grandes vasos o puedo caer a cavidad cardíaca. Entonces tengo que hacerlo a nivel del segundo espacio, ¿no?, intercostal, donde el espesor del esternón es bastante bueno y no voy a tener mayormente problemas. O si no, lo hago en espina ilíaca anterosuperior o en espina ilíaca posterosuperior. Y usualmente no hay problemas. Si tengo que hacerlo en una criatura que pesa menos de 12 kilos, tengo que hacerlo en la espina tibial. ¿Para qué también me va a servir el estudio de médula ósea? Hablamos que parte de saber de la reserva de hierro es la prueba de hemosiderina. Entonces, si yo tengo sangre medular, puedo hacer el procedimiento de azul de Prusia, una coloración, ¿no?, en la que puedo observar los siderocitos, los sideroblastos que están en los osteoclastos y tener semicuantitativo la información de la reserva de hierro medular. Porque la reserva de hierro yo la voy a ver con la ferritina y con la hemosiderina. La ferritina puede alterarse con problemas de inflamación. Hay 3 reactantes de fase inflamatoria que usualmente utilizamos: la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva y la ferritina. Esos reactantes de fase aguda, vemos de que en este caso, por ejemplo, de esta paciente, la velocidad de sedimentación no nos sirve de mucho, porque al ser una paciente anémica, ¿no?, el glóbulo rojo al momento que va a sedimentar va a caer libremente sin mayor barreras. ¿Por qué? Porque hay poca cantidad de hematíes, o sea, cae libremente en el fluido proteico del suero o del plasma al momento que realizamos la prueba. La proteína C reactiva nos va a decir si hay un factor inflamatorio agudo o no, que no es motivo de este caso, que probablemente nos sirva más adelante para otro tipo de entidades. Y la ferritina sí que nos sirve para la reserva de hierro medular. Como les digo, va a demorar la respuesta al tratamiento. ¿Cuánto tiene de hierro una persona? Generalmente una persona tiene unos 4 gramos de hierro. La mujer en la gestación le va a ceder 400 miligramos al feto. ¿Ya? Entonces, una mujer que tiene 5 hijos en 5 años, prácticamente se queda pobre de hierro. Y de ahí la importancia del suplemento de hierro. Y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en Perú es el hierro. Entonces, el hierro, cómo debe darse, cuándo darse, todo eso ustedes probablemente lo van a ver con mayor detenimiento. Pero es importante saber de que tienen herramientas para su estudio. Además, hay un concepto respecto a las anemias, y yo hacía el ejemplo de un vehículo que tiene 4 neumáticos o 4 ruedas. ¿Qué sucede muchas veces? Vemos que se nos está bajando una llanta, una rueda, un neumático. Paramos en el grifo, le echamos aire y continuamos el viaje. Hasta el próximo grifo, que volvemos a echar aire y continuamos. Pero ¿qué es lo que deberíamos nosotros realmente hacer? Parar, parchar la llanta o cambiar la llanta y continuar el recorrido. Entonces, ¿por qué del síndrome anémico? ¿Tiene que ver con la parasitosis? Probablemente por el tiempo transcurrido no. Salvo que todo ese tiempo la persona haya vivido parasitada. Y está bien lo que ustedes dicen. ¿Puede ser por una neoplasia? Por eso les decía, han hecho un buen examen clínico, han descartado todas las probabilidades.
Otra pregunta. Si hay parasitosis, ¿yo puedo darle hierro a mi paciente o no? Puedo darle, pero no debo darle, porque voy a alimentar al parásito. Entonces, lo ideal es primero tratar la parasitosis y después darle el hierro. Y cosas así, nosotros día a día vamos aprendiendo, vamos aplicando en nuestra práctica, que probablemente va a verse enriquecida con la experticia, con lo que ustedes puedan estar viendo, con lo que puedan estar leyendo, porque muchos de estos conceptos muchas veces tiene una realidad diferente en cada paciente. No siempre es lo mismo, y lo decimos, no hay enfermedades sino enfermos. Y lo que nosotros debemos tratar es a los enfermos, y eso es lo que nos va a hacer exitoso en nuestra práctica médica en el día a día. ¿Qué otra cosa podría yo adicionar? A ver si hemos dejado algún punto suelto. Me olvidaba remarcarles, no se olviden que el hierro sérico tiene un comportamiento cronobiológico. ¿A qué llamo un comportamiento cronobiológico? Es de que va a ser menor su determinación en la tarde, baja hasta un 30-40% su determinación, que si se toma la muestra en la mañana. ¿Ya? Ese es el famoso ciclo circadiano o cronobiológico. También en las anemias, muchas veces lo que queremos es controlar al paciente solamente con hemoglobina. Yo siempre les pido controlen a sus pacientes con un hemograma. ¿Por qué? Los glóbulos blancos pueden influenciar en mi diagnóstico de anemia o no. ¿Quién quiere responder esa pregunta? La respondo yo. Sí, porque ¿qué pasa si yo tengo unos leucocitos disminuidos? Puede ser una leucopenia o no, o estar en borderline. Y en la descripción me dicen polisegmentación de los neutrófilos. ¿Cuáles son los neutrófilos? O los segmentados, que son los neutrófilos. ¿No? El núcleo de los neutrófilos puede tener hasta 5 segmentos. Pero si hay una polisegmentación, puede ser una anemia carencial y generalmente debida a ácido fólico. Y puede sumarse una discreta leucopenia. ¿Puedo tener plaquetas incrementadas? En una anemia puedo tener plaquetas incrementadas, sobre todo en las anemias ferropénicas. ¿Por qué? Porque el organismo está tratando de compensar esa falta de sangre. Y cuando le dice a la médula, produzcamos, tengamos una hematopoiesis, no solamente va a incrementar los glóbulos rojos, sino también va a incrementar los leucocitos y puede incrementar también las plaquetas. Por eso ustedes van a ver que a medida que vamos corrigiendo la anemia, las plaquetas se van normalizando y los leucocitos se van normalizando. Y ustedes van a tener casos en los que van a hablar de pancitopenia. ¿En qué casos estamos ante una pancitopenia? Que están disminuidos leucocitos, glóbulos blancos, anemia, glóbulos rojos y trombocitopenia, plaquetas. O de repente te dicen, ¿qué hay en su hemograma? Una visitopenia. Y la visitopenia puede ser leucocitos y plaquetas, o puede ser leucocitos y glóbulos rojos.
o puede ser glóbulos rojos y plaquetas. Entonces, de ahí también la importancia del estudio de la médula, para saber si las 3 series están comprometidas o solo una serie está comprometida. Preguntas, por favor. ¿Ninguna pregunta? Bueno, hoy hemos terminado. Sí, lee, por favor, dime. Sí, doctor, justo tenía una pregunta acerca del factor de maduración que también habló mi compañero. Yo tenía un dato de que cuando el hematocrito era menor a 25 y se consideraba el 2, pero ese dato se rige o ¿qué pasaría, doctor, si el hematocrito sería mayor? ¿Seguiría considerando el 2 o me guío por la clasificación de las anemias? Mira, cuando hablamos del especialista, vale decir el hematólogo, él va a ser más fino y va a hacer que ese factor de corrección sea fino. Nosotros que a veces hacemos medicina general, como se dice, somos médicos cirujanos, no nos complicamos mucho la vida porque no va a afectar mucho ese factor de corrección y colocamos 2 a todos. Pero un especialista sí va a ser bien exigente en sus fórmulas, en su trato. Por eso es que es especialista. ¿Ya? No sé si respondo tu pregunta, pero lo ideal es ceñirse a la excelencia. Eso es cierto. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Doctor, también le quería hacer otra consultita con respecto a los trabajos de mis compañeros. Ya mayoría de ellos ya los enviaron a su correo, pero teníamos una duda, si era necesario colocar las referencias, porque muchos de nosotros también nos guiamos de nuestros apuntes, así de las clases, y si es imprescindible que vayan ellas en el documento o no, doctor, ¿cómo sería? Mira, sería bueno, pero en realidad tampoco queremos sobrecargarlos, porque entendemos que el laboratorio es un curso que de alguna manera va a acompañarlos toda la carrera, ¿ya? Y no solamente toda la carrera, sino que en algunas circunstancias sí es necesario que ustedes recurran a alguna referencia bibliográfica, sobre todo cuando tengan algunas respuestas controversiales o también quieran corregir algo que uno les ha dicho en la teoría, en forma genérica. Y evidentemente que un cuestionario con bibliografía académicamente tiene mayor puntaje. No es indispensable, pero sí deseable. Ah, ya, doctor, en todo caso hay compañeros que enviaron antes de las 9:30 su trabajo y no colocaron las referencias. ¿Podrían volver a enviarlo hasta antes de la medianoche a su correo? Claro. ¿Sí? Ah, ya, doctor. Muchas gracias. Van a tener una respuesta de todas maneras. Yo lo que no sé si le dije de repente hoy mismo o mañana completo la respuesta. Generalmente, como se les da tiempo para que lo envíen hasta medianoche, la respuesta es al día siguiente. Algunos podrían decir, ¿por qué no he tenido una respuesta si yo lo he enviado a las 6 de la tarde y por qué el doctor no me responde? Entonces, parte de la respuesta es, espérate que tus compañeros hayan completado y todos los que envían, como les decía, hasta las 11 de la noche, 59 minutos, tienen la misma oportunidad de calificación para evitarnos estos problemas de sesgo. ¿Ya? Vamos Sí, a doctor.
la teoría el día jueves. Vamos a hablar sobre coagulación y posteriormente nos vamos a poner también de acuerdo para la próxima práctica que nos toca. ¿Perfecto? Sí, doctor, está bien. Muchas gracias. Muy bien, si no hubiese ningún otro comentario. Ahora, yo te diría a los compañeros que lo han dejado sin bibliografía, ahora pueden dejarlo en esta historia así y a partir de la próxima lo podemos hacer ya distinto. Ah, ya. Sí, doctor, sería mucho mejor porque somos varios, creo ya. No, sí. Yo creo que también ir aclarando poco a poco y no podemos ir retrocediendo, retroactivos no, sino a futuro, ¿ya? Entonces hoy día, tenga o no tenga bibliografía, tiene el mismo valor. A partir de la próxima lo consideraremos en todo caso. Doctor, tenía una consulta. Yo fui el que presentó la diapositiva. Me preguntaba si podría dejar, o sea, ¿tendría que mandar un documento Word con la resolución de las preguntas aparte de la presentación? ¿O está bien con la No, presentación? o sea, tú envías tu presentación y envías tus respuestas. Ah, ya, está bien, doctor. La próxima, el que tenga que desarrollar, por ejemplo, la historia de coagulación, que es Glenny Milagros, ella presenta su presentación de coagulación y las preguntas que vengan en esa historia. Todos presentan las respuestas de la historia. Pero el que expone manda su presentación. Está bien, doctor. Muchas gracias. Lo que pasa hoy en día es fácil darse cuenta cuando se han copiado las presentaciones. Entonces, ahora también que estamos con la inteligencia artificial, no sé a quién le vamos a poner 20, si a la IA o a ustedes. Entonces, también los docentes estamos aprendiendo. Así que todos vamos en buen camino, no se preocupen. Muy bien, buenas noches y gracias por la atención. Buenas noches, doctor. Doctor, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego.